Hola, mis hermanos y mis amigos. Qué bendición poder encontrarnos de nuevo. Aquí estamos para continuar con ustedes en este ministerio, Ministerio Bíblico Osmin. Pastor Osmin Hernández para servirles aquí de nuevo para continuar grabando y dando a conocer el Evangelio eterno. Algo quiero decir antes de entrar. Bueno, primero, que lo prometido es deuda. Les dije que iba a seguir hablando un poco acerca de este tema que en los círculos cristianos se ha popularizado y que este, la gente ha creído que en verdad habrá un rapto secreto. Y aunque es verdad, alguno podría decir, pero si lo que es rapto secreto es que se van en secreto y se acabó. No, hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar. Y la idea es que si tú has creído esto y escuchas esto, bueno, tú sabrás si seguirás creyendo en esto. Y aquel que no ha entendido ni una cosa ni otra, queremos que comprenda que entre tanto esperamos al Señor Jesucristo, debemos saber cuál es la ruta por la cual estamos yendo hacia ese gran momento especial, ese gran evento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que, entre tanto que eso ocurre, debes estar seguro de cuál es la ruta que llevas mientras tanto eso llega. Entonces, eh, pero sí iba a decir algo más, y es que no soy el único, no lo sé todo, eh, no soy este, la persona que se jacta de saberlo todo, no, jamás. Y no soy el único que comparte. Yo estoy haciendo esto uniéndome al equipo de predicadores porque justamente estamos anunciando el Evangelio eterno y para toda época ha habido una verdad presente que anunciar, pero por eso debemos mostrar al mundo qué es lo que debemos creer. Algunas personas dicen, no importa lo que creas, siempre que creas en Dios. Y yo quiero decirte, mi querido hermano y amigo, sí importa lo que crees, sí importa. De no ser así, entonces yo continuaría siendo católico. Agradezco a Dios que conocí que hay un Dios en el movimiento católico. Pero eso no es suficiente. Descubrí que hay una cantidad de tradiciones que nada tienen que ver con las escrituras. Y un día de estos voy a compartir algunas de esas cosas, que ya estoy comprometiéndome a compartir algunas de esas cosas. Así que con humildad, con mucha sinceridad, me uno al equipo de predicadores, laicos, pastores, que estamos anunciando que el Señor Jesucristo viene, pero que a la vez tú necesitas saber qué es lo que hay que creer, qué es lo que hay que entender al entregar tu corazón al Señor Jesucristo y aceptarle como su Salvador personal. Así que hoy vamos a hablar del origen de la enseñanza del rapto secreto. Ese es nuestro tema principal en esta ocasión. Y este, trataré de presentar una parte y quiero decirte desde ya que es posible que tenga uno, dos o tres temas más todavía porque los temas no los estoy haciendo largos. Bien, vamos, vamos a orar. Amante Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, bendito sea tu maravilloso nombre. Padre eterno, nos enviaste a Jesucristo para que Él nos pudiera redimir, pero nos ha dado a través de Él
luz y verdad. Ayúdanos, Señor, para poder transmitir ese evangelio de salvación, el evangelio eterno para todas las naciones, tribus y pueblos. Danos tu bendición a los que verán y a mí que comparto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces. Quiero introducir diciendo que entre un gran número de cristianos se usa la expresión rapto secreto para referirse a la forma en que la iglesia, y aquí vamos a hablar de cualquier movimiento, pero es la iglesia, que la iglesia será trasladada de este mundo al celestial. Entonces, hablemos un poquito en cuanto a la palabra rapto. Esta palabra nos viene del latín. La palabra es rapio. La palabra rapio, que significa apoderarse de. Por eso cuando ustedes dicen que una persona fue raptada, es que alguien se apoderó de alguien que no le pertenecía. Y he dicho algunas veces cuando he predicado acerca de esto y he hablado de la segunda venida de Cristo, diciendo de que Jesús no viene por un rapto, porque la verdad es que la iglesia le pertenece, es suya, no viene a llevarse lo que no es suyo. Bien, así que la palabra rapto, dije, voy a repetir, viene del latín rapio, que significa apoderarse de o arrebatar. Entonces el vocablo, vocablo latino parece estar relacionado etimológicamente con el griego. El griego es arpazo, ¿no? No vayan a entender mal, es arpazo. Entonces, entre sus diferentes usos en el Nuevo Testamento, arpazo designa la obra del Espíritu al trasladar a una persona en forma sobrenatural de un lugar a otro. Voy a mostrarte un ejemplo. Voy a darte un ejemplo. De esos tenemos en la Biblia. No uno, tenemos más. Pero voy a darte este ejemplo. Hechos 8:39. Aquí tenemos a un evangelista que contribuía en la predicación del Evangelio y con quien el Espíritu Santo podía contar. Y al punto de que lo llamaba, ¿verdad? En el capítulo 8, vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo llamó a Felipe. Allí en el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces, en el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Nota que algunas veces el Espíritu Santo se presentó como un ángel. Y dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, júntate a ese carro. Es decir, el hombre interesado en conocer la verdad de lo que estaba leyendo en el rollo del libro de Isaías, era el libro de Isaías, y él quería estar seguro de lo que él estaba leyendo. Entonces, la historia, el resto, tú podrás leerlo, pero yo quiero llevarte a probar
de esta palabra harpazo, que te dije que designa la obra del Espíritu al trasladar a una persona de forma sobrenatural. 8:39, nos pasamos allá. Y entonces dice aquí, eso fue después de que este campeón del Evangelio bautiza a su catecúmeno, a aquella persona a quien había evangelizado durante unas horas, no sabemos cuánto tiempo. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí se usa el griego, la palabra griega es harpazo, arrebató a Felipe. También hay otro texto, segunda de Corintios 12, 2 al 4. Segunda de segunda de Corintios 12, 2 al 4, donde la escritura dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Me basta con leerte este pasaje. Primera Tesalonicenses, o sea, Pablo usa ese mismo verbo para referirse a la forma en que el pueblo de Dios se unirá con el Señor. Dice, seremos arrebatados. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Te lo voy a leer porque estos son los versículos que mencionan cuando Cristo venga por segunda vez con poder y gloria, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, algo que por supuesto será visible y no invisible. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es la palabra, es el verbo. En un momento específico, los santos serán arrebatados de la tierra para encontrarse con el Señor. En la definición e interpretación de esta creencia del rapto secreto, por supuesto, han surgido dos áreas de desacuerdo, entre algunos creyentes. La primera está relacionada con la identificación del momento en que la unión se realiza. Bien, preguntémonos, ¿es la iglesia trasladada antes de la segunda venida de Cristo o coincide el traslado con la venida? El segundo motivo de desacuerdo tiene que ver con la forma del rapto. ¿Es este un evento secreto en el cual la aparición de Cristo no es visible? ¿O es un evento que puede ser observado por todo el mundo? Así que, teniendo en mente esto, tenemos que entrar en ver cómo esto se fue originando, esta doctrina.
tradicionalmente, fíjate, los cristianos han entendido que la traslación de la iglesia ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo. Y yo quiero hablarte de forma calmada, despacio, para que tú puedas captar y no vayas a pensar que estoy hablándote rápido para que no entiendas. No, te dije que tradicionalmente los cristianos hemos entendido que la traslación de la iglesia ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo y que por lo tanto no es un evento secreto. La historia de la teoría del rapto, de este rapto secreto de la iglesia, indica que esa teoría se introdujo en el pensamiento cristiano. ¿Cuándo comenzó? Durante el siglo IX, es decir, en los 800. A mediados del siglo XIX, por ahí, por 1850, va entonces a pensar, hubo entre un grupo de protestantes ingleses un interés bien marcado por una mejor comprensión de las escrituras. Y qué bueno, porque debes recordar que para 1700 también fue cuando se dio la reforma religiosa, la reforma protestante. Y eso es porque los sacerdotes mismos vieron cómo se había introducido por estratagemas de los papas una cantidad de tradiciones y cómo los sacerdotes, quizás algunos habrán oído de Juan Tetzel, que salía a las calles a vender indulgencias y decía, toda aquella persona que traiga sus monedas cuando caigan en el alfolí, cuando caigan en el plato, el alma de su tío, el alma de su mamá saldrá del purgatorio. Ese tipo de cosas que se vendían para que la gente trajera ofrendas. Y entonces los sacerdotes como Martín Lutero, Juan Hus, Zwinglio y otros se unieron en la predicación. Entonces, particularmente en lo que a las profecías concernía, este grupo protestante querían saber más. Y uno de los principales líderes de ese movimiento fue un ministro anglicano conocido como John Nelson Darby. Te lo leo como se escribe. John, J-O-H-N, John Nelson Darby. Una persona, alguien que nació los 1800 y que murió en 1882. Ahora, este hombre, este ministro, desilusionado con la iglesia anglicana, Darby se unió a grupos de hermanos que se reunían privadamente a estudiar la Biblia. Y qué bien por ellos, porque comenzaron a estudiar las escrituras. Eso es muy importante. Tenían interés en que el evangelio se predicara. Ahora, como resultado de sus estudios de la Biblia, Darby
introdujo en el protestantismo el dispensacionalismo. ¿Me escuchaste? Algunos, me imagino, espero que este video llegue a algunos de los que hayan visto ese cuadro en cartulina, 4 colores, ¿verdad? Donde presentan las dispensaciones. Bueno, más adelante vamos a hablar más. De acuerdo a John Nelson, la historia puede dividirse en eras, o sea, en dispensaciones. Cada dispensación consiste en una forma distinta en que Dios salva al hombre. Él habla de la primera era, creación al diluvio a Cristo y así. Bien, cada 2000 años presentándolo de esa manera. Bien, entonces, las dispensaciones más importantes para, como lo presentan, son la de la ley y la de la gracia. O sea, la de la ley judía, según él, y la de la gracia de la iglesia. Así divide lo más importante. Entonces Darby fue el primero en enseñar que la venida de Cristo consistía de 2 etapas. De 2 etapas. Ahora, nosotros miramos, y voy a decirte aquí, abriendo un paréntesis en lo que estoy presentando. La venida de Cristo, la primera venida, ya ocurrió. Vino como un niño indefenso hasta que finalmente fue a la cruz. Primera venida. Segunda venida, la que esperamos. Y habrá una tercera, que de esto no te voy a hablar. No te voy a hablar ahora, pero te lo voy a decir también. Estoy comprometido a hablarte de esa tercera venida. ¿Cuándo será? Bueno, entonces, pero no relacionado aquí con rapto secreto, no, de ninguna manera. Así que durante la primera etapa, dicen ellos, sucedería el rapto secreto de la iglesia, antes de la gran tribulación. ¿Ves? Con ese evento concluiría la dispensación de la iglesia, con el rapto secreto. De hecho, Darby pensaba que la dispensación de la iglesia era en realidad un paréntesis dentro de la dispensación judía. ¿Ve? Entonces, dice él, lo que estamos es viviendo el paréntesis de la iglesia, pero que este paréntesis está dentro de lo que es la dispensación judía. Así es como lo ve. Entonces, dicen ellos, una vez que el rapto aconteciese, la dispensación judía sería restablecida. Así es como lo ven ellos, como lo ven quienes enseñan el rapto secreto. Entonces, después de la gran tribulación, dicen, ocurriría la segunda etapa de la segunda venida de Cristo. Entonces, dicen, Él vendría en forma visible a establecer su reino mesiánico. Están hablando de que Cristo va a venir para establecer su reino mesiánico aquí. Yo te voy a hablar y te voy a hablar más adelante de la profecía de los 1000 años. De la profecía de los 1000 años. Creo que de esto están hablando ellos. Entonces, John Darby, fíjate, visitó los Estados Unidos. Visitó a los Estados Unidos varias veces. Sus ideas, esas ideas, influyeron significativamente
sobre los protestantes evangélicos en los Estados Unidos. Sus enseñanzas fueron popularizadas por medio de una Biblia, la conocida como Scofield, Biblia de C.I. Scofield. Y entonces yo tengo por ahí una versión de estas, y no la tengo, quizás en la próxima que te hable la tendré para enseñártela. Esta Biblia, las notas aclaratorias que le añadieron a esa Biblia enseñan el dispensacionalismo y el rapto de la iglesia. Es lo que enseñan. Entonces, cuando presentan las profecías de Daniel, por ejemplo, más adelante vamos a hablar, porque esto del rapto secreto le toman un asunto a la profecía de Daniel 9. Es una pena de cómo trastornan la profecía de Daniel para enseñar lo del rapto secreto. Así que hace pocos años el rapto recibió un nuevo impulso por medio del libro de Hall Lipsy, titulado en inglés, o sea, The Late Great Planet Earth, y que ha sido traducido, por supuesto, al español. Entonces, mi querido hermano y mi querido amigo, yo dejo hasta aquí hoy el tema. Y en el próximo video vamos a resumir la enseñanza del rapto secreto de la iglesia. Vamos a resumir lo que enseñan, lo del rapto secreto de la iglesia. Por hoy te dejo hasta aquí, de cómo se introdujo en América, en Estados Unidos, y esto se introdujo a través de John Nelson Darby. Yo por ahora deseo que Dios te bendiga y que puedas estar entendiendo lo que estoy compartiendo contigo. Ahora, por eso es que voy a seguir hablando, porque después de todo, no es tan fácil entender todo lo que ocurre para que se haya llegado a la conclusión. ¿Cómo llegaron a la conclusión de todo esto? Ahí vamos a entrar en ese tema, posiblemente en el próximo. Que Dios te bendiga.